Entonces, tenemos esta, el cuadrado menos AC, y esto sería C al cuadrado menos B. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el determinante de esta matriz. Nos toca probar que es cero, pues entonces si lo calculamos y vemos que es cero, pues ya determinaríamos cuánto. Entonces, vamos a hacer dos pasos. Primero vamos a transponer la matriz y a cambiar la fila uno por la fila 2. ¿Listo? Primero cambiamos la fila uno por la fila 2, nos queda uno 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 A, B, C. Y pues aquí queda igual. ¿Listo? Borramos el uno. ¿Listo? Esto queda igual y simplemente cambiamos la fila uno por la fila 2. ¿Esto qué hace? Que cambie el signo. Entonces, como nosotros estamos buscando esta matriz de acá, pues tenemos que poner un menos para que el signo vuelva a cambiar. ¿Listo? Es decir, para mantener ahí constante el signo de la matriz. ¿Listo? Ahora la transponemos, eso no cambia en nada, entonces se mantiene la matriz igual, solo la transponemos y aquí al cuadrado menos bc, b al cuadrado menos ac y c al cuadrado menos ba. ¿Listo? Y ahora, ¿qué creen que podríamos hacer para solucionar el problema? ¿No se les ocurre nada para simplificar esto? Bueno, a mí lo que se me ocurre es que podríamos poner ceros aquí y aquí, ¿sí? Entonces, a la fila 2 le restamos la fila uno y a ambas filas, a la 2 y a la 3 le restamos la fila uno. ¿Listo? Entonces esta quedaría igual y aquí quedaría B menos A, C menos A, y aquí quedaría. Fíjense que podemos organizarlo para que quede escrito de una manera más sencilla, porque esto sería igual a al cuadrado, digo, a B al cuadrado, menos AC, menos A al cuadrado más BC, ¿cierto? O sea, menos esto que está aquí arriba. Y esto lo podemos escribir de la siguiente manera. B al cuadrado menos A al cuadrado más. Fíjense que aquí tenemos como factor común C. Entonces podemos sacar a C como factor común y nos quedaría C factor de B menos A. ¿Sí? Factor de B menos A. ¿Sí? Entonces lo escribimos de esta manera. B al cuadrado menos A al cuadrado más C factor de B menos A. ¿Listo? Y en el otro, fíjense, quedaría exactamente lo mismo, pero con C. C al cuadrado menos A al cuadrado más B factor de C menos A. ¿Sí? Es lo mismo. O sea, es el mismo proceso, solo que aquí irían este valor y el factor común sería B, no C. Y nos quedaría de esta manera. Entonces,
C al cuadrado menos A al cuadrado más B factor de C menos A. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya podríamos sacar el determinante desarrollando por cofactores, desarrollando por cuál fila o por cuál columna sería mejor, si lo hiciéramos de una vez. Sí, la columna 1. Esperen un momento. Julián dice que no entendió por qué le puse el negativo. ¿Cuál negativo? Ah, aquí también iría negativo. Porque hicimos un cambio de fila. Cambiamos la fila 1 por la fila 2. Entonces cambia el signo de la matriz, pero nosotros estamos buscando el de esta. Entonces estamos buscando el de esta que le cambió el signo, pues para volverla a poner en el signo original, pues le multiplicamos por menos. Es decir, un ejemplo, si el determinante de esta matriz fuera 2, el de esta sería menos 2. Entonces ponemos el menos para que el menos por el menos nos vuelva a dar el de la original. ¿Listo? Listo. Entonces continuemos. Fíjense que esto de aquí lo podemos simplificar aún más. Porque esto es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Entonces lo podemos escribir así, C menos A por C más A más B por C menos A. Y fíjense que ahora tenemos como factor común C menos A. Entonces podemos escribirlo así, C menos A por C más B más B, C más A más B, es decir, C más A más B. ¿Sí? Entonces, todo esto que teníamos aquí lo podemos escribir de esta manera, factorizando dos veces. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Y fíjense que para esto sería igual, solo que nos quedaría B menos A factor de C más A más B también. ¿Listo? Este lo pueden comprobar ustedes mismos. Es simplemente factorizar por diferencia de cuadrados y después sacar como factor común B menos A. ¿Listo? Entonces la matriz nos quedaría de la siguiente manera. Voy a escribirla aquí abajo. 1, 0, 0. A al cuadrado menos BC. La primera fila no cambia. Y aquí nos queda B menos A. Y aquí nos queda B menos A factor de C más A más. ¿Listo? Así quedarían. ¿Era positivo? Ah, sí tiene. No. Ah, aquí. No, ¿dónde? No, no entiendo dónde dice Cristian, en qué parte. Profe, es que en la parte de la matriz, cuando, digamos, se va a hacer el proceso de abajitos, se puso al Eh, cuadrado más al, BC. al No principio se le entendí. escuchaba bien, pero ahora se le escucha muy pasito. Que al principio, o sea, que aquí al poner el al cuadrado más BC, en la matriz está expresado como al cuadrado menos BC. No sé por qué No, no, cambió no. ese. Y fíjense que aquí
lo que hicimos fue restarlo. Entonces queda menos a al cuadrado más bc porque cambia el signo del a y del bc. ¿Sí? Es menos esto de acá. Menos por más da menos y menos por menos da más. ¿Sí? Es por eso. Ah, ok, ya me queda claro, profe. Gracias. ¿Listo? No, no se ha eliminado ningún c menos a. Lo que hicimos fue factorizarlo. Factorizamos c menos a. Si factorizamos c menos a de aquí queda c más a. Y si factorizamos de aquí c menos a queda b. Entonces queda c más a más b. ¿Listo? No se eliminó, sino se factorizó. ¿Listo? Ahora fíjense que podemos factorizar b menos a de esta fila. De esta fila podemos sacar b menos a. Entonces quedaría así. B menos a, ¿sí? De la fila completa. ¿Por qué? Usando esta propiedad que vimos aquí. Usando la propiedad 4. Si se obtiene a través de multiplicar todo por un escalar, entonces se puede factorizar ese escalar. Entonces eso es lo que hicimos. Factorizamos el b menos a de esta fila. Porque está en el 0, pues el 0 no importa. Está en el b menos a y está en la columna 1 y también está en la columna 2. Y fíjense que también lo podemos hacer con el c menos a. ¿Listo? Entonces, factorizándolo de esas dos filas nos quedaría así. ¿Sí? Y aquí quedaría 0, 1, 0, 1. Y aquí quedaría a más b más c. Y aquí también quedaría a más b más c. ¿Listo? Entonces, como ustedes me estaban diciendo anteriormente, ya podemos calcularla por cofactores usando la columna 1. Si usamos la columna 1, sería simplemente el determinante 1 por el determinante de esto que está acá. Entonces, simplemente es el más 0 por el determinante de la otra, más 0 por... Pero esos ceros pues no van a eliminar y al final solo quedaría ese determinante de esa 2 por 2. Entonces, el determinante nos quedaría así. ¿Listo? ¿Y cuánto daría ese determinante? Cero, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Las dos filas son iguales? Tiene las dos columnas iguales y la propiedad, creo que la propiedad 6 nos decía que si las dos columnas son iguales, el determinante es igual a cero. Entonces esto nos quedaría así. Y ya habríamos demostrado que el determinante de esa matriz es igual a cero. ¿Listo? Entonces, muchos ejercicios de determinantes son de este tipo. Sí, el último paso fue lo que hicimos fue desarrollar por cofactores por la columna 1, ¿cierto? Entonces, al hacerlo eh, al desarrollar por cofactores es este elemento por su cofactor asociado, que sería esta matriz, más este elemento por su cofactor asociado, más este elemento por su cofactor asociado. Pero ¿qué pasa? Que el cofactor asociado no importa porque va a ser por cero, vamos a multiplicarlo por cero para este y para este elemento, ¿cierto? Entonces eso se va a eliminar. Y al final
solo nos quedaría esto por su cofactor, este que es el cofactor asociado al primer elemento, pero el elemento es 1, entonces es simplemente esto mismo que está acá. ¿Listo? No, el factor común se saca por una fila o por una columna. Y en la Pero, fila, profe, pero pues es que digamos ahí tenían, o sea, habían ceros y tenían unos, entonces en ese caso, pues, no, mentiras. No, pero digamos en el cero, o sea, ahí no hay problema que estén esos ceros para sacar el factor común. no, porque fíjense que si ustedes multiplican les va a dar lo mismo. Ese es un factor común. Es que si ustedes multiplican lo que les quedó, les tiene que dar lo mismo. Entonces, si ustedes multiplican eh, acá, esta fila de aquí, esperen, borro aquí esto. Si ustedes multiplican la fila 2 de esta matriz por B menos A, ¿les da lo mismo que tenían originalmente? Si multiplicamos por B menos A esta fila, B menos A por 0 da 0. B menos A por 1 da B menos A, que es lo que teníamos aquí. Y B menos A por A más B más C también da B menos A por A más B más C. Entonces da lo mismo. Y ese es un factor común que al multiplicarlo es lo mismo que se tenía originalmente. Entonces sí, así se puede factorizar. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la clave de poner ceros, ¿no? Esos ceros también ayudan con esa factorización para que salga. ¿Listo? Y así pues terminaríamos el ejercicio. No importa. Es que esto no es una matriz, es el determinante de una matriz. ¿Sí? Entonces a nosotros no nos interesa, o sea, de aquí nosotros no podemos devolvernos y llegar a la matriz original. ¿Sí? Porque nosotros estamos calculando, es un número. Y hay muchas matrices que pueden tener el mismo número como determinante. ¿Sí? Entonces no, a nosotros no nos interesa devolvernos a la matriz original. Lo que nos interesa es calcular el valor del determinante, es ir hacia adelante, ir factorizando, no ir multiplicando hacia atrás. ¿Listo? O sea, a nosotros no nos interesa complicar más la matriz, sino tenerla lo más simple posible, que sería de esta manera. ¿Vale? Profe, una pregunta. Sí. En el caso de que cuando estábamos haciendo el método de Gauss se tuviera que multiplicar solo una fila, no sé, por cualquier otro elemento, otro escalar, ¿eso haría que el determinante también cambiara de signo? ¿Me repite, por favor? Sí, sí. Que en el supuesto caso de que en un procedimiento de los que hicimos para, pues, haciendo el método de Gauss, se hubiera multiplicado solo una fila por un escalar, eso haría que el determinante también cambiara de signo. Sí, pero, o sea, ¿habla del método de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones? No, para determinar lo de las determinantes. Es que tenía una duda sobre esa propiedad del escalar, porque digamos que pues yo había entendido que en el caso de que uno cuando hiciera las operaciones para poder, digamos, dejar una fila en ceros y eso, si uno hacía las operaciones fundamentales, digamos, fila 2 es fila 2 menos 2 veces fila uno, eso no afectaba el signo, pero si uno cogía, digamos, fila 2 es 2 veces la fila 2, eso ya afectaba el signo de la determinante. No, el signo ahí no cambia, pero sí cambiaría el valor. O sea, no se afecta. O sea, digamos, si uno multiplica una fila por cualquier escalar, ¿eso no afecta el signo? No, el Pero signo solo no, una fila. a menos que lo que se multiplique sea un número negativo, eso sí cambiaría el signo. Por ejemplo, si usted tiene esta matriz, ¿sí? Esta matriz, y sabe que el determinante de esta matriz es 3, ¿sí? Y usted multiplica la fila uno por menos 3, es decir, tiene esta matriz,
Entonces el determinante de esta matriz nueva, ¿cuál sería? ¿Cuánto daría? Menos 3. No, porque también está multiplicando por 3, entonces ¿cuánto daría? Hay menos 9 como pusieron en el chat. Menos 9, ¿sí? Entonces, Sí, sí, porque sí. está multiplicando por menos 3, entonces por eso cambia el signo, porque aquí hay un menos. ¿Listo? Ah, listo. Listo, gracias. Listo. Ahora, el otro tipo de ejercicios que tenemos es con tipos de matrices. Hay tipos de matrices que nos dicen cosas sobre la matriz. Por ejemplo, una matriz ortogonal es una matriz que A por su transpuesta es igual a la identidad, ¿cierto? Entonces, si les piden calcular el determinante, ¿cuánto es el determinante de A si A es ortogonal? ¿Cómo se haría ese ejercicio? Pues si A es ortogonal, sabemos que A cumple esto. Y podemos aplicar determinante a ambos lados, ¿cierto? ¿Cuál es el determinante de la identidad? 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan que la clase pasada vimos esta otra propiedad que nos dice que si la matriz es triangular superior o triangular inferior o diagonal, entonces el determinante es la multiplicación de los elementos en la diagonal. ¿Cuáles son los elementos en la diagonal de la identidad? 1 sobre el 1, ¿cierto? 1 por 1 por 1 por 1, pues va a dar 1. Entonces el determinante de la identidad es igual a 1, ¿vale? Entonces tenemos que la matriz A por la matriz A transpuesta es igual al determinante de la identidad, que es 1. ¿Listo? ¿Qué otra propiedad podríamos usar ahí? Podemos separar la multiplicación, ¿cierto? Entonces esto nos quedaría así. Y aquí podemos sacar el determinante de la transpuesta, que es el mismo determinante de la matriz original, entonces quedaría así. ¿Listo? Y entonces, ¿qué valor puede tomar el determinante de A si al cuadrado A igual a 1? 1, correcto, o menos 1, exactamente. Entonces el determinante de A tendría que ser igual a más o menos 1. ¿Listo? Listo. Entonces hay ejercicios de ese tipo. ¿Sí? Pueden mirar con la idempotente, con la nilpotente, con esas matrices y así pueden, sacando determinante a ambos lados y usando propiedades. ¿Cuánto da menos 1 al cuadrado, Cristian Camilo? Listo. Em, como les está... Listo, listo. Como les estaba diciendo, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, que simplemente aplican la definición del tipo de matriz que tienen y sacan determinante a ambos lados y operan hasta llegar a un valor. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, ahora sí empezamos con la clase de hoy, ¿vale? O sea, este era, digamos, ejercicios, ahora sí comenzamos, digamos, la parte teórica. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver hoy primero es la regla de Kramer. ¿Qué es la regla de Kramer? Es una regla que sirve para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. ¿Listo? Entonces, eh, ¿en qué consiste?
Lo que hacemos es crear una matriz auxiliar que va a ser la misma matriz original, pero reemplazando alguna de las columnas por el vector de resultados, ¿sí? Entonces vamos a tener n matrices auxiliares. Una para la variable 1, otra para la variable 2, otra para la variable 3 y así sucesivamente hasta la variable n. Y para calcular cuánto vale esa variable, lo que hacemos es dividir el determinante de la matriz auxiliar correspondiente a esa variable entre el determinante de la matriz. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si estamos mirando la variable iésima, entonces reemplazamos, fíjense que va la variable 1, la variable 1, la variable 2, la variable 3, la variable j menos 1. Bueno, en realidad sería i menos 1. Ahí es un pequeño error mío. Aquí es una i en lugar de una j. La variable i menos 1. Después pasamos a la variable i, pero en vez de la variable i ponemos el vector de resultados b. Y después pasamos a la variable i más 1. Es decir, reemplazamos la variable i o los coeficientes de la variable i los reemplazamos por el vector de resultados. Y eso nos da, al dividir el determinante de eso entre el determinante de la matriz, tenemos el valor de la variable, el resultado de la variable, ¿listo? La definición o el teorema es claro antes de mirar ejemplos, que con los ejemplos supongo que quedará más claro. Listo. Entonces, por ejemplo, si tenemos este sistema de ecuaciones, entonces, bueno, el sistema, la matriz A quedaría de esta manera, ¿no? 4, 1, 1, 1, ¿cierto? ¿Cuál sería la matriz auxiliar de la variable x? Entonces sería A sub x, ¿cuál sería? Exactamente, sería 3, 0, 1, 1. Es decir, reemplazamos los coeficientes que le corresponden a x, los reemplazamos por el vector de resultados. ¿Listo? En eso consiste. Y A sub y sería igual a 4, 1, 3, 0. ¿Listo? Y ahora lo que tendríamos que hacer simplemente es, para calcular el valor de x, es calcular el determinante de A sub x, es decir, de 3, 0, 1, 1, y dividirlo entre el determinante de la matriz original, 4, 1, 1, 1. El determinante, muy bien, el determinante de arriba daría 3 por 1 da 3, y 0 por menos 1, 0 por 1 daría 0, entonces daría 3 menos 0, es decir, daría 3. Y el de abajo daría 4 por 1, daría 4, y 1 por 1 da 1. Entonces 4 menos 1 daría 3. Entonces tendríamos 3 sobre 3 igual a 1. Y para y, lo que haríamos sería dividir el determinante de a sub y, que es 4, 3, 1, 0, lo dividimos entre el determinante del original, pero el determinante de la matriz ya sabemos cuál es 3. Aquí lo calculamos, entonces lo ponemos directamente. Y nos daría como resultado 4 por 0 menos 1 por 3. Entonces eso sería 4 por 0, 0 menos 1 por 3 da 3. Entonces 0 menos 3 da menos 3 sobre 3. Y esto daría igual a menos 1.
Y ese sería el valor de X y de Y que resuelve este sistema. Comprobemos si lo resuelve. 4 por 1 daría 4 más menos 1, entonces sería 4 menos 1 y igual a 3. Y 1 más menos 1 es 1 menos 1 igual a 0. ¿Listo? Y así se pueden resolver estos sistemas de ecuaciones con este método que se llama el método de Kramer. ¿Qué pasa? Que este método es útil para sistemas así, bien pequeños, porque el determinante es fácil de calcular. Pero para matrices donde el determinante es difícil de calcular, pues no es tan útil. ¿Listo? Pero digamos que para estas es bastante sencillo, porque simplemente es eh, escribir el determinante. ¿Listo? Exacto, este método solo sirve para matrices cuadradas. ¿Listo? Para sistemas cuadrados. Eh, ¿Podría repetir el paso final después de calcular los valores? O sea, después de esto. Sí, profe, es que después de que dijiste, es que escuché mientras escribía, dijiste como 1 - 1 igual a 0 y pues no entendía a qué se Ya, ya. refería. Lo que hice fue reemplazar esos valores aquí en las ecuaciones originales para ver si sí resolvían ese sistema. ¿Sí? Ah, vale, vale, muchas gracias, profe. Entonces 4 por 1 da 4 más y, que es menos 1. Entonces 4 menos 1 daría 3 y 1 menos 1, que es x más y, daría 0. ¿Listo? Vale. Y listo. Así se resuelven sistemas con el método de Kramer. En realidad es bastante sencillo. Es solo calcular determinantes. Entonces, digamos que el concepto es fácil, pero pues lo difícil es a veces calcular esos determinantes que pueden ser complicados. ¿Listo? Y pues armar bien las matrices auxiliares. Es reemplazar la variable correspondiente pues por el vector de resultados. Reemplazan x por el vector de resultados y obtienen eh, la matriz auxiliar de x, y si reemplazan los coeficientes de y, pues obtienen la matriz auxiliar de y. ¿Listo? Depende de la matriz. Puede que sea más fácil o puede que sea más difícil, pero bueno, calcular determinantes 3 por 3 puede ser complicado, entonces, ¿quién sabe? ¿Listo? No, no siempre va a ser más fácil o más difícil de una manera, o sea, no es como, aunque digamos ya una 4 por 4, una 5 por 5, yo creo que sí es más fácil por Gauss. Eso sí seguro, porque pues calcular determinantes 4 por 4 y 5 por 5 ya es muy complicado, muy largo, más que complicado es largo. Entonces, yo creo que va por ese lado. ¿Listo? Vale. Entonces continuemos. Entonces ese sería el método de Gauss. Le digo, la regla de Kramer para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Listo? Eh, entonces ya pasaríamos al tema de matriz inversa. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver es otra manera de calcular la matriz inversa. Y aparte vamos a ver qué relación tiene la matriz inversa con los determinantes. ¿Listo? Entonces empecemos por eso. Entonces tenemos este teorema. El teorema nos dice, una matriz A es no singular, es decir, tiene inversa si y solo si el determinante es distinto de cero. ¿Eso qué quiere decir? Que va en ambos sentidos. Si encontramos una matriz que tiene inversa, entonces ya sabemos que el determinante es un número distinto de cero. Y si encontramos una matriz cuyo determinante es distinto de cero, entonces ya sabemos que esa matriz tiene inversa. Sirve para ambos lados. ¿Listo? Entonces, si le dicen haya condiciones sobre las constantes A y B, para que la matriz sea invertible, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué se les ocurre que tendríamos que hacer con esa matriz para darle condiciones A y B para que sea invertible?
hallar el determinante y determinar cuándo ese valor sería cero. ¿Listo? Exacto. Entonces lo que hacemos es hallar el determinante de esa matriz. La matriz sería A, A, B, A, B, B, A. ¿Era esa? ¿Era así? Ah, no, mentiras. Era al revés. A, B, B, A, B y A. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar para qué valores ese determinante sería igual a cero. Entonces podemos hacer, digamos, operaciones para pues, calcular ese determinante. Podríamos restarle tanto a la fila 1 como a la fila, digo, tanto a la fila 2 como a la fila 3 la fila 1, y eso nos daría A, 0, 0, ¿sí? B, B, y aquí haría A menos B, aquí haría 0, y aquí haría A menos B, aquí haría 0, aquí haría A menos B, y aquí también daría A menos B. ¿Listo? Y ya con esos ceros sería fácil de hacer. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos ya calcular el determinante fácilmente? Cofactores. Por cofactores por la columna 1, correcto. Entonces, sería este valor por su cofactor asociado, este valor es A, entonces sería A por su cofactor asociado, que es A menos B, 0, A menos B, A menos B. No se les olvide que el signo este sería positivo porque es el elemento 1, 1, entonces mantenemos todo igual. Y sería A por ese determinante. Más 0 por el otro, más 0 por el otro, pero pues como tienen ceros no los escribimos. ¿Listo? Y ahora, ¿qué se haría? Pues calculamos el determinante. Multiplicamos este por este y este por este y pues calculamos. Entonces eso nos daría A por A menos B al cuadrado menos 0. Y pues ya. Entonces quedaría este como el determinante de esa matriz. ¿Listo? Entonces, ¿para qué valores de A y B ese determinante nos daría 0 entonces, si ya tenemos este resultado? ¿Listo? A igual a 0 es uno de los valores, ¿cierto? Si A es igual a 0, el determinante nos da 0. Y A igual a B, correcto. Si A es igual a B, pues este de aquí nos daría 0 y 0 por A daría 0, sin importar el valor de A. Entonces, para que sea invertible, A tiene que ser distinto de 0 y A tiene que ser distinto de B. ¿Listo? Y listo, esas serían las condiciones que tiene que cumplir la matriz para ser invertible. ¿Vale? ¿Claras las condiciones, muchachos? ¿Y cómo las determinamos? Sí. Listo. Entonces, bueno, ahora seguiría cómo hacer el cálculo de la inversa eh, usando, digamos, otro método. Entonces, para eso vamos a ver un concepto nuevo que es la matriz de cofactores. Entonces, ¿qué es la matriz de cofactores? Pues es simplemente calcular los cofactores de una matriz y organizarlos pues según el índice del cofactor.
Entonces el cofactor 1, 1 va en el espacio 1, 1 de la matriz de cofactores, el cofactor 1, 2 va en el espacio 1, 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es la matriz de cofactores. ¿Eso es claro? ¿Sí? Recuerden que los cofactores son simplemente números que calculamos para cada índice. ¿Sí? Entonces, porfa, construyan la matriz de cofactores de esta matriz de acá. ¿Listo? Construyanme la matriz de cofactores. Eso es un 6, no una B. ¿Listo? Listo, ya vamos a mirar. Bueno, creo que en ese tendría que haber algún error porque no veo el 8. Ya vamos a ver cómo harían. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál sería C11? El cofactor asociado al elemento 11, que sería 1, ¿cierto? C12 es el cofactor asociado al elemento 12, es decir, quitando la fila 1 y la columna 2, que sería 2, pero multiplicado por menos 1 elevado a este coeficiente, ¿cierto? Menos 1 a la 1 más 2 es menos 1 a la 3, entonces sería menos 8, ¿cierto? Eliminando la fila 1 y la columna 2 nos daría 8 y por el menos nos daría menos 8. ¿Listo? Ah, mentiras, menos 2. Qué pena, muchachos. La fila 1 y la columna sería 2. ¿Listo? Menos 2. Sí, gracias, Nicole. Ahora, el 2 1 es eliminando la fila 2 y la columna 1 sería 6, pero cambia el signo porque es el 2 más 1 daría 3, entonces sería por menos 1. Entonces sería menos 6. ¿Listo? Y ya por último sería eliminando la fila 2 y la columna 2, sería 8. ¿Vale? Y construimos la matriz de esta manera. 1, menos 2, menos 6. Uy, me queda 3 por 3. Menos 6 y 8. ¿Vale? Y esa sería la matriz de cofactores. ¿Listo? ¿Claro la matriz de cofactores? Listo. Pero entonces, ¿por qué la calculamos? ¿Para qué sirve esa matriz? Pues fíjense que no nos interesa la matriz de cofactores, sino su transpuesta. ¿Listo? ¿Qué sería qué llamaríamos la matriz adjunta? ¿Otro ejemplo? Listo. Miramos otro ejemplo.
Antes vamos a mirar otro ejemplo porque Andrés lo pidió, ¿listo? Entonces, para calcular la matriz de cofactores, hallamos los cofactores. Cofactor 1, 1, que sería, eliminando la fila 1 y la columna 1, nos queda menos 3. Entonces ese sería el cofactor 1, 1. Menos 3 por menos 1 elevado a la 1 más 1, ¿cierto? No se les olvide esa parte. Pero eso es menos 1 al cuadrado, es decir, por 1. Entonces queda menos 3. ¿Vale? Ahora, el 1, 2 es eliminando la fila 1 y la columna 2. Esta y esta, ¿cierto? Si la eliminamos de esa manera, nos queda solo el 2, ¿sí? Entonces sería igual a 2, pero multiplicado por menos 1 elevado a la 1 más 2. 1 más 2 da 3, entonces sería menos 1 a la 3, sería menos 1, entonces daría menos 2. ¿Listo? Ahora, el 2, 1 es eliminando la fila 2 y la fila 2 y la columna 1. Sería menos 1. Pero sería menos 1 por menos 1 elevado a la 2 más 1. 2 más 1 da 3, entonces se cambiaría el signo y quedaría 1 positivo. ¿Listo? Y ya por último sería C 2, 2, que sería eliminando la fila 1 y la columna 2, nos quedaría 4. 4 por menos 1 elevado a la 2 más 2, 2 más 2 es 4, menos 1 a la 4 es 1, y nos quedaría simplemente 4. ¿Listo? Y ahora armamos la matriz, y nos quedaría en el elemento 1, 1 menos 3, en el elemento 1, 2 menos 2, en el elemento 2, 1, 1, y en el elemento 2, 2, 4. ¿Listo? Andrés. Listo. Entonces, como les decía, a nosotros no nos interesa la matriz de cofactores, sino la matriz adjunta, que es la matriz de cofactores, pero transpuesta. ¿Sí? Y listo. Esa es la definición de matriz de adjunta. ¿Alguna pregunta? Es simplemente la transpuesta de cofactores. Esa no voy a ahondar mucho por ahora, pues porque simplemente es transponer la de cofactores. Una pregunta, profe, si la transponemos la original y le sacamos la de cofactores, ¿da igual o cambia? Buena pregunta. Ahorita la resolvemos con un teorema que vemos más adelante. Creo que podemos resolverlo. ¿Listo? Listo. Entonces, esa sería la matriz adjunta, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve la matriz adjunta? Porque de ella se deducen estos teoremas. El primer teorema es que la matriz A por la matriz adjunta de A es igual al determinante de la matriz A por la identidad. ¿Listo? Y la segunda es que si ustedes se fijan del teorema 1, si pasamos a dividir el determinante de A, nos quedaría que la adjunta dividida entre el determinante por la matriz es igual a la identidad. ¿Eso qué significa? Que la adjunta dividida entre el determinante tiene que ser igual a ¿qué? Solo la adjunta dividida entre el determinante. ¿A qué tendría que ser igual? Ya que al multiplicarla por A nos da la identidad. La inversa, ¿cierto? Si al multiplicar una matriz por otra me da la identidad, pues significa que es la inversa. Y si al multiplicar la adjunta A por su adjunta dividida entre el determinante me da la identidad, significa que la adjunta dividida entre el determinante tiene que ser igual a la inversa. Entonces esa es otra manera de hallar la inversa. ¿Listo? Ahora vamos a ver la demostración de ese teorema. ¿Listo? Pero pues para verla, primero tenemos que entender un poco mejor eh, algo relacionado con los cofactores. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver.
Entonces, lo que vamos a ver es que es esta proposición antes de resolver el teorema. Entonces, la proposición es la siguiente. Bueno, un corolario es como un teorema que se deduce rápidamente de otro teorema. ¿Sí? Entonces tenemos el teorema grande, que es el que teníamos en rojo, y el corolario es como un subteorema que sale de ahí. ¿Listo? Es simplemente eso. Se podría poner también teorema, pero en el lenguaje matemático se usa la palabra corolario. ¿Listo? Bueno, entonces lo que les decía es que primero tenemos que probar esta proposición, que una proposición también es como otro teorema, solo que digamos un teorema sencillo o muy fácil, ¿vale? Entonces, la proposición lo que nos dice es que si tenemos una matriz A, una matriz con elementos A y J y de tamaño n por n, entonces, si nosotros calculamos, cogemos una fila, ¿sí? Por ejemplo, la fila J. ¿Cuáles son los elementos de la fila J? AJ1, AJ2, AJ3, hasta el AJN, y los multiplicamos cada uno por un cofactor de otra fila, es decir, por el cofactor eh, I1, por el cofactor I2, por el cofactor I3, así sucesivamente hasta el cofactor IN, esto nos va a dar igual a 0. ¿Listo? Aquí habían puntos suspensivos. ¿Listo? Esto nos daría igual a 0. Esto, o sea, en palabras que nos está diciendo este teorema, que si multiplicamos los elementos de una fila por los cofactores de otra fila, al multiplicar y hacer la suma, esto nos daría igual a 0. ¿Vale? Ese es el resultado que queremos probar. ¿Cómo lo probamos? Pues lo que nos tenemos que dar cuenta es que si creamos otra matriz, la llamamos la matriz A gorrito, y esta matriz ¿qué va a ser? Va a ser la misma matriz A, pero vamos a reemplazar la fila I por la fila J. Entonces, aquí va A11, A12, hasta A1N. Aquí va la fila J, y digamos que va aquí AJ1, AJ2, hasta AJN. Y aquí digamos que iba la fila I, AJ1, AJ2. Entonces, donde va la fila I, la reemplazamos por la fila J, AJN. ¿Listo? Y bueno, hasta la fila AN1, AN2, hasta ANN. ¿Listo? Esa sería la nueva matriz. ¿Qué pasa si calculamos el determinante de esta matriz desarrollando por la fila J? ¿Sí? Pues va a ser igual a, si desarrollamos el determinante de A gorrito, va a ser igual a J1 por el cofactor asociado a J1.
Pero fíjense que ese cofactor asociado a J1 de la matriz a gorro es el mismo cofactor de la fila I para la matriz A. ¿Por qué? Porque el cofactor es quitar la fila y quitar la columna y calcular el determinante del menor asociado. Como estamos quitando la fila J y la otra matriz es igual, pero en vez de la fila J, la fila I, pues como estamos quitando justamente esa fila, pues el cofactor nos va a quedar siendo el mismo. Es decir, el cofactor I1 de la matriz A es igual al cofactor J1 de la matriz A gorrito. ¿Vale? La fila I es alguna fila. Sí, es alguna fila que elegimos nosotros, distinta a la fila J. Estamos hablando de dos filas cualquiera. ¿Vale? Una es la fila J y otra es la fila I. Y estamos reemplazando de donde estaba la fila I, pusimos la fila J. O sea, volvemos a poner la fila J. ¿Listo? Entonces, como lo que les está diciendo, el cofactor gorrito de la fila J es igual al cofactor de la fila I. Entonces, esto sería igual a AJ1 por CI1 más AJ2 por CI2 y así sucesivamente hasta AJN por CIN. Entonces ese sería el determinante de esa matriz. ¿Listo? Fíjense que este determinante de la matriz es exactamente lo mismo que teníamos aquí y que dijimos que iba a dar igual a cero. Entonces, ¿por qué da cero? ¿Por qué el determinante de esa matriz daría cero? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué ese determinante daría cero? Exacto, porque a gorrito se obtuvo de doblar una fila, de poner dos veces la misma fila J. Y como tiene dos filas iguales, el determinante es igual a cero. Y de ahí podemos deducir que al multiplicar una fila J por un cofactor que no es el de esa fila, nos va a dar igual a cero. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí tenemos esta matriz y tenemos sus cofactores. ¿Listo? Entonces, ese C11, C12, C21, C22. Miremos cuál es. A11 es, no se les olvide que esta es la matriz original, esta es la de cofactores. A11 es igual a 4, A12 es igual a -1, ¿cierto? Ahora, lo que nos dice ese teorema es que, o esa proposición que calculamos antes de calcular el teorema, es que si multiplicamos A11 por el cofactor asociado a la otra fila, por ejemplo, A21, digo C21, perdón, y le sumamos A12 por el cofactor asociado a la otra fila, es decir, por C22, esto nos tendría que dar igual a cero. ¿Sí? Eso no, es lo que dice la proposición. Entonces miremos si es verdad. A11 es 4 por C21, que es 1. 4 por 1 da 4, más A12 es -1 por C22. C22 es 4. Sería 4 por 1 más menos 4 por 1 sería igual a 4 menos 4, que sería igual a 0. ¿Sí? Entonces se dan cuenta cómo se aplica el teorema. Simplemente eh, cogemos una fila y la multiplicamos por los cofactores de otra fila distinta. Y eso nos tendría que dar igual a cero. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema. Entonces, clara esa proposición porque es la que vamos a usar para demostrar ahorita lo de la adjunta. ¿Está claro hasta ahí?
Listo. Entonces, ¿de qué nos sirve saber esto? Ah, listo, espera, a ver, Juan Pablo. No, eso solo funciona para las 2x2. Para las 3x3 ya no funciona. Pero sí, para todas las 2x2 sí es eso. Pero para las 3x3 ya no es así. ¿Listo? Juan Pablo. Listo. Entonces, eh, ahora iríamos con el teorema. El teorema nos dice que al multiplicar la matriz A por la matriz adjunta obtenemos el determinante por la identidad. Listo. Entonces, ¿qué es la matriz A? Pues la matriz A es esta misma matriz que tenemos. Ah, bueno, no, esta no, porque esta es la matriz con J. Vamos a escribir una matriz A. A11, A12, esta A1N, ANN, A1, AN, AN1. Sí, esa es una matriz A cualquiera. Ahora, la transpuesta de la matriz de cofactores sería, la matriz de cofactores es esta de aquí, digamos, C11, C12, C21 y C22. Entonces la transpuesta sería cambiando el orden. Entonces sería C11, en la diagonal sí se va a mantener igual, porque ustedes saben que al transponer una matriz la diagonal se mantiene igual. C11, pero aquí no iría el elemento C12, sino que ¿cuál elemento iría? En vez del C12. C21, ¿cierto? C21 y así sucesivamente, lo que se mantendría constante sería el 1 de la columna, pues sí, de la columna, y llegaríamos a CN1. En vez, fíjense que cambia aquí que era C1N, aquí es CN1. Sí, ese es el cambio que hay al transponerlo. Y aquí sería igual hasta C1N. ¿Listo? Y pues en la diagonal sí sería lo mismo, entonces aquí sería CNN. ¿Listo? Entonces ahora vamos a calcular la multiplicación entre esas dos matrices. Lo copiamos y la pegamos para que tengamos más espacio. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto haría la multiplicación de esa matriz por la otra? Pues es multiplicar esta fila por esta columna, ¿cierto? ¿Cuánto daría ese primer elemento? Sería A11 por C11 más A12, porque es el segundo elemento de aquí, por ¿qué elemento sería el que iría aquí? ¿Cuál es el segundo elemento en la columna 1 de la matriz adjunta? ¿Cuál sería? ¿C qué? Sería C12, ¿cierto? Y sería así sucesivamente C1 es A13 por C13, así sucesivamente hasta A1N por C1N. ¿Listo? ¿Y a qué es igual esto? Nosotros sabemos a qué es igual esto. ¿A qué es igual? ¿Qué estamos haciendo ahí? No. Recuerden que era cero cuando esto era distinto de esto. Cuando I era distinto de J. ¿Sí? Fíjense. Aquí era J y aquí era I. ¿Qué pasa cuando I es igual a J? Exactamente. Lo que tendríamos ahí es el determinante. Esto sería igual al determinante de A. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es calcular el determinante desarrollando por cofactores. Fíjense, la fórmula de determinante desarrollada por cofactores. Miren la fórmula de determinante desarrollada por cofactores. Esperen que está cargando.
¿sí? El determinante desarrollado por cofactores es coger y multiplicar el elemento por el cofactor asociado. AI1 por CI1, AI2 por CI2, así sucesivamente. A11 por C11, A12 por C12 y así sucesivamente. Entonces lo que estamos haciendo es calcular el determinante. ¿Listo? Listo. No entiendo muy bien la pregunta de Julián. Voy a terminar el proceso y si todavía la tiene al final, le pido que me la aclare. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué sería? Pues sería multiplicar la fila 1 por la columna 1, es decir, ese sería el primer elemento de la nueva matriz. Y el primer elemento de la nueva matriz, ¿cuál sería? Sería el determinante. Listo. ¿Cuál sería el segundo elemento? ¿Sí? ¿Cuál sería este segundo elemento? Entonces, fíjense que sería multiplicar la fila 1, pero por la columna 2. Entonces sería A11 ¿por qué número multiplicaríamos a A11 para hallar el segundo elemento? Porque C lo multiplicaríamos por C qué? Por C21, ¿cierto? Más A12 por C22 más A13 por C33 por C23, perdón, y así sucesivamente hasta A1N por C2N. ¿Y a qué es igual esto? A cero, ¿cierto? Esta vez sí es igual a cero porque fíjense que este uno es distinto al 2, es decir, y es distinto a j, y por el teorema anterior que vimos, o bueno, por la proposición anterior que vimos, al hacer esto y multiplicarlo y sumarlo, esto tendría que ser igual a cero. ¿Listo? Es decir, este elemento sería igual a cero. Entonces, ¿para qué elementos de la matriz tendríamos el determinante y para qué otros elementos de la matriz tendríamos cero? La diagonal sería el determinante porque sería donde la fila correspondería con la columna, ¿cierto? Y los elementos fuera de la diagonal serían cero porque ahí la fila no correspondería con la columna y por el teorema que vimos anteriormente nos daría cero. Entonces lo que tendríamos sería así hasta cero, así hasta el determinante de A y así hasta cero. ¿Listo? Y así se calcularía esa matriz, que es la multiplicación de A por la adjunta, ¿cierto? A por la adjunta nos daría igual a esto. Pero ¿esto a qué es igual? Esto es una matriz diagonal, de hecho es una matriz escalar con escalar igual al determinante de A. Es decir, la podemos escribir de esta manera, ¿cierto? Y lo que tendríamos es que la adjunta por la matriz es igual al determinante por la identidad. ¿Listo? Y ese es el teorema que estamos eh, buscando. Exactamente, lo que dijo Juan Sebastián y lo que dijeron Sergio. Lo que dijo Juan Sebastián y Sergio. ¿Listo? Entonces, Julián todavía tiene la pregunta que me hizo anteriormente o se resolvió, digamos, haciendo el proceso. ¿La L? ¿Cuál L? Es que no sé cuál L está hablando. Ahí. Ah, esa identidad, la que ya acabamos de mostrar, ¿sí? Ah, ok, o sea, ya quedó clara la pregunta, ¿sí? Listo. Entonces la identidad sale
de que eran los elementos de la diagonal los que quedan con la multiplicados por el multiplicados por el determinante y pues al factorizarlo podemos sacarle el determinante y queda multiplicado por la identidad. ¿Listo? Entonces, esa sería la demostración del teorema, ¿vale? Eh, entonces, con eso demostramos esto. Fíjense, partimos de la matriz A, la multiplicamos por la adjunta y llegamos a que era igual al determinante por la identidad, ¿sí? Ustedes pueden comprobar que multiplicando la adjunta por A, pues va a dar lo mismo, ¿sí? Solo que por columnas y filas, en vez de filas y columnas, ¿vale? Y listo. Entonces, claro, ese teorema, ¿y para qué nos sirve? Bueno, de pronto el para qué nos sirve todavía no sea tan claro, pero claro el teorema. Listo. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para calcular la inversa. Entonces, ahora podemos calcular la inversa de una matriz simplemente cogiendo y calculando la adjunta y dividiéndola entre el determinante de la matriz. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la adjunta de esta matriz de acá? Menos 3, 1, menos 2, 4. Correcto. Esa sería la adjunta, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el determinante de la matriz, de esa matriz? Menos 10, ¿cierto? Entonces, lo que tendríamos es que la inversa de esta matriz sería igual a, vamos esto de acá, la inversa sería igual a menos 3 décimos, un décimo, digo, 3 décimos, perdón, porque se cancela el signo, 3 décimos menos un décimo, 2 décimos y menos 4 décimos, ¿cierto? Esa sería la inversa. Ustedes pueden comprobarlo, pueden hacer la multiplicación de esta matriz inversa que calculamos por esta y se darían cuenta que da la identidad. ¿Listo? Entonces, por favor, ustedes me van a calcular para esta matriz su adjunta y su inversa. Para esta otra. Entonces calculen adjunta el determinante y la inversa. ¿Vale?
¿Cómo van, muchachos? ¿Alguno ya tiene la adjunta, el determinante o la inversa? Bueno, primero tendría que tener esas dos, ¿no? Entonces, la adjunta o el determinante. Listo. El determinante es uno, correcto, sí. Listo, entonces ya que hicieron cuánto es el determinante, calculémoslo aquí rápidamente. Sería uno por uno por uno, uno más uno por 2 por uno, uno por 2 daría 4, ¿cierto? Más uno por 2 quedaría 2, ¿cierto? Menos 2 por uno 2, 1 por uno queda 2 y 2 por uno que también da 2, ¿cierto? Entonces esto daría 7 menos 6 igual a 1. Entonces el determinante es igual a 1. Listo, y vamos ahora a ver, creo que la adjunta está bien. Vamos a rectificar, ¿listo? Listo. ¿Y cuál sería, para los que calcularon la adjunta? Escriban rápido ahí cuál sería la inversa. Correcto. Sería la misma, ¿no? Porque pues la dividiríamos, tendríamos que irla entre el determinante para sacar la inversa y el determinante es uno, entonces sería la misma matriz. ¿Listo? Entonces ahora vamos a calcular la adjunta. Entonces, el elemento uno uno, entonces escribámoslo así. C11, C21, C31, C2, C32, C
2, 3 y C3, 3. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería C11, el cofactor 1, 1? Eliminando la fila 1 y la columna 1 y sacando el determinante, sería 1 por 1 menos 1 por 2, ¿sí? Sería el de esta. 1 por 1 menos 1 por 2 sería menos 1 por 1 elevado a la 1 más 1 porque es el cofactor 1, 1. Es decir, tendría el mismo signo. Sería 1 menos 2 sería menos 1. Listo. Ahora, C21 sería eliminando la fila 2 y la columna 1. Entonces el determinante nos quedaría 2 por 1 menos 1 por 2 sería 0. Eh, C31 sería eliminando la fila 3 y la columna 1. Sería 2 por 2, 4 menos 2 daría 2. Y se multiplicaría por menos 1 a la 3 más 1. 3 más 1 es 4, entonces el signo se mantiene igual. ¿Listo? C12 sería eliminando la fila 1 y la columna 2, ¿sí? Entonces sería 1 por 1 menos 1 por 2. 1 por 2 da menos 2, entonces sería 1 menos 2 daría menos 1, pero como es el elemento 1, 2, queda por menos 1 elevado a la 3, es decir, se cambia el signo. Entonces sería 1 positivo. ¿Listo? Bueno, voy a ignorar el último que hay en el chat. Eh, C22 sería 1, 1, sería eliminar la columna 2 y la fila 2, sería 1 por 1 menos Ay, Dios mío. Bueno, no, estoy bien, muchachos. No me pasó nada. Afortunadamente, solo parece que no tengo las botas al revés. Listo. Entonces, ¿en qué íbamos? No sé, ¿hasta dónde escucharon? ¿Hasta qué elementos? ¿C32 íbamos o alcanzaron a ver los otros dos? ¿Hasta este uno? C1, listo. Entonces, el C22 sería eliminando la fila 2 y la columna 2 y quedaría 1 por 1 menos 1 por 2, eso sería menos 1 y como es el elemento 2, 2, entonces es par, entonces se mantiene el signo. El siguiente sería eliminando
fila 3 y la columna 2, así, sería 1 por 2 menos 1 por 2, entonces eso daría 0. El siguiente sería C13, eliminando la fila 1 y la columna 3, sería así, entonces sería 1 por 1 menos 1 por 1, pues sería 0, ¿cierto? O las dos filas son iguales, serían 0. El elemento 2, 3. El elemento 2, 3 sería eliminando la fila 2 y la columna 3. Y sería 1 por 1 menos 1 por 2. Se daría menos 1. Pero es el elemento 2, 3. Entonces, cambiaría el signo porque 2 más 3 es 5 y 5 es impar. ¿Listo? Y ya por último, el elemento 3, 3 sería 1 por 1 menos 1 por 2. ¿Cierto? Eliminando aquí y aquí. 1 por 1 menos 1 por 2. Eso daría menos 1. Y como 3 más 3 es par, se mantendría con el signo y sería así. ¿Listo? Y la matriz inversa sería igual a la adjunta. ¿Vale? Y listo, muchachos. Así es como se calcula la adjunta. Calcula la inversa usando la adjunta. ¿Vale? ¿Claro eso, muchachos? Sí, claro. Siempre que el determinante sea distinto de 1, la inversa no va a ser igual a la adjunta. Entonces, ya por último les quería hacer un ejercicio del taller. Si quieren, miren, no el que es para entregar, sino el otro, creo. No, 3 más 3 da 6. Y 6 es par. Sí, yo una vez saqué la transpuesta, no me puse a sacar la de cofactores y después transponerla. ¿Listo? Es decir, saqué una vez la adjunta. Listo, tranquilos. No pasa nada si se demoran haciendo ese paso, pues. Lo que les quería mostrar era cómo calcular el determinante de la adjunta para cualquier matriz. ¿Sí? Pues, el determinante de la adjunta. ¿Listo? Entonces, yo no uso esta notación sino esta, pero pues es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría ahí? Pues lo que usamos es lo que sabemos sobre la adjunta. ¿Qué sabemos sobre la adjunta? Sabemos que la adjunta sobre el determinante es igual a la inversa. Y si despejamos la adjunta, nos quedaría que la adjunta es igual a la inversa por el determinante. Entonces, reemplazamos eso aquí. Nos quedaría que el determinante por la adjunta, por la inversa es igual a la adjunta. Entonces aquí ponemos la inversa. ¿Listo? ¿Y ahora qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? Separar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa al separar? ¿Qué es el determinante? Es un número, ¿cierto? Un escalar, exacto. Y al separarlo, ¿cómo queda?
Exacto, queda elevado a la n, donde n es el tamaño de la matriz. Listo. Y ahora, ¿a qué es igual el determinante de la inversa? Esa es otra propiedad que vimos en la clase anterior. ¿A qué es igual? Esto es igual entonces a el determinante de a la n sobre el determinante de a, porque la inversa es... Gracias. Estaba diciéndoles que sí, en serio queda prohibido decir, escribir esa palabra en, en el chat porque empieza a fallar todo. ¿Listo? Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que queda el determinante de a elevado a la n sobre el determinante de a porque el determinante de la inversa es uno sobre el determinante de la matriz, ¿cierto? Entonces, pues cancelamos y nos quedaría el determinante de a elevado a qué queda elevado a la n menos uno. Entonces ya sabemos que el determinante de la adjunta va a ser igual al determinante de la matriz original elevado a la n menos uno. ¿Listo? Es decir, para una 2 por 2 el determinante de la adjunta y de la matriz original son iguales, por ejemplo. ¿Cierto? Pues no lo cancelo, hago la resta, ¿no? Uso esta propiedad. ¿Sí? En este caso, n sería n y m sería uno. ¿Listo? ¿Sí? ¿Claro, Laura? Listo. Entonces repito el proceso que hice rápidamente. Lo primero que hicimos fue ver a qué es igual la adjunta. La adjunta es igual, de aquí podemos deducir que la adjunta es igual a la inversa por el determinante. Entonces aplicamos aquí, escribimos eso, aplicamos la propiedad del escalar por una matriz, que es el escalar elevado al tamaño de la matriz por el determinante de la matriz. El determinante de la inversa es uno sobre el determinante de la matriz, entonces quedaría a a la n sobre a, sobre el determinante de a, y eso es, digamos, a a la n sobre a, es decir, n menos uno, ¿sí? Se le resta el exponente del denominador. Y ese sería el determinante de la adjunta. El determinante de la matriz elevado a la n menos uno, ¿vale? Ya con esto ustedes pueden calcular fácilmente en el ejercicio, en el ejercicio 5B del segundo taller de estudio, pueden calcular el valor digo, calcular la adjunta de la adjunta. Con esto pueden calcular la adjunta de la adjunta de la matriz, ¿vale? Y listo, muchachos, eso sería todo por hoy.
La próxima clase veríamos valores y vectores propios. La siguiente, es decir, el lunes veríamos valores y vectores propios. El siguiente sería una clase opcional. Y el próximo miércoles, porque el lunes es festivo, sería el quiz, ¿vale? N, no se les olvide que N es el tamaño de la matriz, ¿sí? El tamaño de la matriz. La clase opcional sería el 7, ¿listo? El 5, valores y vectores propios, el 7 es la clase opcional, y el eh, 14 el quiz, ¿listo? Listo, muchachos. Eso sería todo. Nos vemos el próximo lunes. Espero que tengan un buen fin de semana.